Dejo con el hermano Nan Morel, que nos trae el tema La Biblia, palabra que genera vida. Texto clave, Marcos, capítulo 4, versículo 20. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Qué bueno ver que hoy tenemos nuestro templo engalanado con visitas muy especiales para nosotros, como el Coro Clásico de Victoria, algunos hermanos también que son parte del DFC y vienen de otras iglesias. El discipulado de formación cristiana, por esa modalidad que ahora tenemos, que es virtual, que es vía Zoom, nos ha permitido ampliar un poco la facilidad de servir a hermanos de otras congregaciones. Y aquí tenemos el ejemplo. Hay hermanos por acá, hermanos muy queridos, que nos acompañan el día de hoy, porque estamos celebrando juntos. Y como han visto, cada uno de los ministerios, estos ministerios de formación, como el de FC, los jóvenes, y más adelante verán a los niños, están participando, están poniendo un granito de bendición en esta actividad, celebrando este día tan especial, porque en este día estamos celebrando que Dios, ese Dios todopoderoso, misericordioso, bueno, majestuoso, se tomó la molestia de dejarnos a nosotros un manual para que podamos conocerlo, para que podamos entenderlo, para que podamos también identificar nuestra condición ante Él. Si no fuera por Dios, hermano, nosotros no podríamos optar a ser salvos. Si no fuera por el plan de Dios y su ejecución por medio del Señor Jesucristo y la acción que está haciendo el Espíritu Santo en este momento de la historia de la iglesia, nosotros no podríamos ser salvos. Gloria a Dios por eso. ¿Están de acuerdo, hermano? Agradezcamos al Señor entonces por este libro sagrado que ha dejado en nuestras manos, que mucho ha costado, mucho sacrificio y hasta sangre ha costado este libro para que, o mejor dicho, para que este libro esté aquí el día de hoy, en este momento de la historia, en nuestras manos. Así que estamos celebrando, hermanos, celebrando que el Señor ha sido sumamente especial con nosotros. Miren que nosotros tenemos un privilegio superior al de los personajes de la antigüedad. Cuando ellos vivieron, me estoy refiriendo a los del Antiguo Testamento, todavía no se había cumplido esa promesa que Dios manifestó en el Edén de enviar un redentor. Ellos estaban todavía con la expectativa de cómo iba a ser ese acontecimiento, pero nosotros nacimos en un periodo de la historia en donde el Señor Jesucristo ya vino, ya cumplió con su misión. Hay registros tanto bíblicos como históricos que comprueban la veracidad de que el Señor ya vino. Y no solo eso, sino que se completó el canon bíblico, todo lo que el Señor quería que nosotros supiéramos respecto a Él y respecto a sus propósitos con los seres humanos, ya está completo y lo tenemos en nuestras manos. No se sienten privilegiados, hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar entonces para que el Señor nos dé dirección y nos ayude a poder discernir su palabra. Señor, estamos sumamente agradecidos porque el día de hoy nos permites celebrar esto que tú has hecho para con nosotros, darnos tu palabra. Nos has provisto, Señor, de todo el canon bíblico. En esta época, en esta temporada de la historia del mundo, nosotros somos privilegiados y lo reconocemos, Señor, y te agradecemos por eso. Señor, ayúdanos a que el día de hoy tu palabra nos siga enriqueciendo, nos lleve a cualquier convicción que nosotros en este momento necesitamos para afianzarnos en tu fe, para pararnos firmes, para no permitir, Señor, ni que el mundo, que la carne o que Satanás nos hagan desistir de creer en ti. Señor, ponemos en tus manos este mensaje el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes verán que el texto clave está en Marcos 4, en ese contexto de la parábola del sembrador.
Esta parábola es importantísima para nosotros, porque por medio de esta enseñanza que salió nada más y nada menos que de los labios de nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta enseñanza, hermanos, nosotros nos damos cuenta en ciertas realidades, que algunas son tristes, pero otras son muy esperanzadoras. Y eso vamos a ir entonces hoy procesando a medida que vayamos avanzando en el estudio de esta palabra. Marcos 4:20 dice, refiriéndose el Señor a unas personas que tuvieron una actitud especial cuando escucharon la palabra de Dios. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Estas tres partes de este texto son importantísimas. Oyen la palabra, la reciben y dan fruto, a 70 y a 100 por uno. Hermanos, la Biblia durante siglos ha superado una infinidad de ataques destructores. Bueno, desde en la Biblia podemos ver el momento cuando el rey Joacim, en los tiempos de Jeremías, mandó a quemar el rollo del pergamino escrito por el profeta Jeremías. Miren qué compromiso el que adquirió este hombre, ¿verdad? Quemando la palabra de Dios, tratando de eliminar lo que ahí estaba manifestado que iba a acontecer, y como a él no le convenía, no quería que la palabra de Dios se socializara y fuera conocida, pero podía Joacim impedir que la palabra de Dios llegara a nuestros oídos, hermano. Claro que no, porque Dios estableció su palabra para beneficio de toda la humanidad, pero como vimos y estamos viendo ya en este contexto de la parábola del sembrador, no toda la humanidad tiene la actitud correcta hacia la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios se ha preservado sin error y ha generado vida durante generaciones tras generaciones, en lugares recónditos del mundo. Hermanos, la Biblia se escribió por aquellos lados del Asia, por allá, hermanos, los antiguos, bueno, y hasta en partes de África también y Europa, ¿verdad? En esa región lejana que nosotros tenemos que cruzar un océano para llegar allá. Pero miren que el día de hoy nosotros tenemos la Biblia acá. Y no es que la tenemos desde hace un mes o hace un año. Ya más de un siglo de historia tenemos en Honduras de poseer la palabra de Dios. Ahí podemos ver entonces cómo Dios mismo se ha encargado de preservar la Biblia y de presentársela a todos aquellos que Él ha querido salvar. ¿Usted cree que el Señor lo ha querido salvar a usted? Amén. Si usted está escuchando su palabra, si usted está expuesto a su palabra permanentemente, si el Señor lo trae, si el Señor lo ha invitado a servir en un ministerio de su obra, porque Dios quiere tratar con usted y Dios quiere salvarlo y Dios quiere que usted por toda la eternidad disfrute de estar a su lado. Entonces Él preservó la Biblia. Él se ha encargado de preservar la Biblia siempre. ¿Y qué es la Biblia, hermanos? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es uno de esos atributos que tiene la Biblia que no tiene ningún otro libro? La Biblia, perdón, es el único libro que por sí solo puede producir vida. La Biblia consta de ese atributo al que le podemos llamar vitalidad, porque además de que la Biblia, por medio de su palabra, manifiesta que está viva, que su mensaje está vivo, que su mensaje es vigente, que su mensaje es un mensaje que lo que genera es una transformación en las personas, pues también
produce ese efecto, transforma corazones, transforma vidas, cambia la vida y el destino de una persona común que nació bajo la maldición del pecado y que ahora tiene la opción de encontrar salvación por medio del mensaje que está plasmado ahí. ¿Y cuál es el mensaje que está plasmado en las Sagradas Escrituras? La Biblia, hermanos, tiene un personaje principal y es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está manifestado desde el Génesis hasta el Apocalipsis como una promesa al inicio y después ya como un redentor que cumplió la promesa, como ese Cordero de Dios que vino a la cruz y se entregó voluntariamente, se sacrificó, entregó su vida, porque la paga del pecado es muerte y tenía que morir él para poder pagar por nuestro pecado, no por el pecado de él, porque él nunca pecó. Y con eso, hermanos, el Señor cumplió la promesa del Edén, las profecías de todos estos escritores de la antigüedad y cumplió también ese plan de redención, de amor infinito, de salvación que Dios tenía ya estipulado desde antes de la fundación del mundo para todos los que somos salvos, todos los que vamos a ser salvos también, porque todavía hay muchas personas que se están agregando al pueblo de Dios, se están agregando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, todo eso, hermanos, está manifestado acá en las Sagradas Escrituras. Para el apóstol Pablo, tal como indica en los Corintios, la sabiduría que podemos encontrar en la Biblia no es humana, o sea, no es producto de la mente del hombre. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces, él decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En 1 Corintios 2:13 podemos ver eso. Por esta razón es que el hombre natural, o sea, el hombre no regenerado, no tiene capacidad de entender la Biblia, ya que su espíritu está muerto. Y por eso él considera la palabra de Dios como locura. Todos hemos conocido personas así, todos en algún momento puede ser que estuvimos en esa condición, ¿verdad? De considerar las cosas sagradas, de considerar la palabra de Dios como algo demasiado bueno para ser cierto, como algo irreal, como un mito. Bueno, tantas cosas que Satanás ha querido sembrar en la mente del ser humano y lo ha hecho, ha sembrado a muchos la incredulidad y por eso es que hay muchos lastimosamente que en este momento están en una condición de muerte espiritual. El Salmo 19 reconoce el poder de la palabra de Dios de esta forma. Miren lo que dice en el versículo 25. Este es David, hermanos, hablando aquí, escribiendo, inspirado por Dios. Recuerden, abatida hasta el polvo está mi alma. Y miren lo que le dice al Señor, vivifícame según tu palabra. Él reconocía que la palabra de Dios produce vida. Y más adelante, en el versículo 50, siempre del Salmo 119, se refiere a la palabra como, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vuelve a referirse a la Biblia, a la palabra de Dios, al texto que en ese momento él podía degustar como un texto que produce vida. El escritor de la epístola a los Hebreos se refiere a la capacidad de la Biblia de esta forma. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ven cómo la misma palabra da testimonio de ella, poniéndola en ese lugar especial de un libro totalmente extraordinario. Pero el Señor Jesucristo nos explica en esta parábola del sembrador cómo la palabra de Dios, lo que está aquí manifestado en las Sagradas Escrituras, genera vida, pero ¿en quién? En aquellos que oyen, que la oyen y la reciben, llegando a surgir en ellos una vida que después produce frutos. ¿Y para qué son esos frutos, hermanos? Bueno, para manifestar la gloria de Dios y lo que Dios ha hecho en la vida de este creyente, de este hijo de Dios, de esta persona que escuchó y recibió la palabra. Pero también estos frutos sirven para la utilidad dentro de la iglesia del Señor. Miren qué bonito en el caso de los hermanos del coro clásico de Victoria. El Señor los rescató, el Señor los salvó. Ellos reconocen al Señor Jesucristo como su Salvador y ahora ellos están dando fruto, que están ministrando al pueblo de Dios y alabando al Señor con ese don que el Señor les ha puesto en su voz. Y así cada uno de los hermanos que sirve en cualquier ministerio de la iglesia, el Señor lo va a usar y lo usa conforme a su voluntad. El Señor reparte dones al pueblo de Dios, a sus hijos, y cada uno entonces manifiesta la gloria de Dios al ejecutar ese don que Dios ha puesto sobre él. Leamos la parábola completa, la parábola del sembrador. En este caso la vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Así que les invito a buscar el capítulo 4. Vamos a leer la primera parte hasta el versículo 9 y luego del 14 al 20. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Como se puede visualizar ahí, había una multitud, ¿verdad? Y el Señor, para poder estar en un lugar donde nadie lo interrumpiera, se subió a la barca y desde la barca empezó a manifestar estas palabras. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, los que están ahí alrededor de él quedaron medio confundidos, ¿verdad? ¿Qué refiere el Señor con esta parábola, con esta que nos acaba de manifestar? Y más adelantito el Señor les da la respuesta entonces. Y les dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Todos nosotros, hermanos, podemos ser sembradores. Cuando usted le habla sobre la palabra del Señor a otra persona, con el fundamento que la Biblia le da, sin dejarse llevar por interpretaciones emocionales, ¿no? Que usted le habla en base a lo que la Biblia dice, lo que usted ha aprendido porque el Señor le ha permitido edificarse. El día de hoy está acá en una iglesia o ha estado por muchos años en otras iglesias donde ha edificado su fe, ha edificado esa identidad que usted tiene como hijo de Dios.
y ahora usted conoce la palabra de Dios porque usted cree en el Señor Jesucristo, cree lo que dice su palabra y usted ahora lo que quiere es conocerlo y quiere servirle y para eso, ¿qué es lo que hace? Se prepara estudiando la palabra de Dios y el Señor lo usa, hermano. Usted puede ir en un transporte público y hablar con una persona sobre el mensaje de la palabra de Dios y puede impactar la vida de esa persona. Usted puede estar en su trabajo, en su centro de estudio o en su mismo hogar, porque muchas veces, y es una lástima, en nuestro hogar hay personas que todavía no han entendido quién es el Señor Jesucristo y quiénes son ellos en cuanto a su posición ante Cristo. Pero cuando usted está presentándole la palabra del Señor a otro, está haciendo ese sembrador del que está hablando acá el Señor. El sembrador es el que siembra la palabra. Normalmente en las iglesias nosotros identificamos al sembrador como al pastor o al hermano que se para en el púlpito a predicar o al que sale a evangelizar. Pero todos, hermanos, tenemos esa capacidad de ser sembradores de la palabra del Señor. Entonces el sembrador, dijo el Señor, es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, refiriéndose a la primera categoría de personas que escucharon la palabra, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Ahora se está refiriendo a la otra categoría. Los que cuando han oído la palabra, al momento que la reciben, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora habla de los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y por último se refiere entonces a los que sí oyeron la palabra y la recibieron, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hermanos, la Biblia es clara y el Señor Jesucristo es muy claro. Y Él está diciendo acá que el que recibió el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que el que ahora pasa a ser llamado, a ser hecho hijo de Dios, pueblo de Dios, miembro de la iglesia, piedra viva en esa edificación que es la iglesia, esa persona, hermanos, produce frutos. Entonces, ¿qué sucede con todas esas personas que dicen haber creído en el Señor, pero no producen fruto? Bueno, tienen que hacer un autoanálisis, tienen que realmente pedirle al Señor discernimiento y pedirle también al Señor perdón para que el Señor eh, les ayude a seguir adelante y a crecer realmente. Muchos creyentes, hermanos, nos quedamos estancados. Reconocemos al Señor como nuestro Salvador, creemos en Él, somos salvos, pero nos quedamos estancados. El día de hoy, la palabra nos está indicando que si realmente somos creyentes, tenemos que dar frutos. En Isaías 55:11 se compara la palabra de Dios con la lluvia y la nieve, que después de caer en la tierra y volverse en un estado líquido, en el caso de la nieve, ¿verdad?, hacen bien productiva la tierra, de tal manera que puede saciar las necesidades físicas vitales del hombre, o sea, la producción de su pan diario, ¿verdad? Pero ¿qué frutos produce la Biblia en las personas? Bueno, vamos a hablar del primer fruto que se ve manifiesto en una persona que ha oído la palabra, la ha recibido y comienza a dar frutos.
El fruto que produce la Biblia en estas personas, el primero es que lo lleva al nuevo nacimiento. Los hijos de Dios son aquellos que fueron engendrados por Él. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mucha gente, hermanos, dice, todos somos hijos de Dios y generaliza. Y no es así. La Biblia es clara y acá en el Evangelio de Juan podemos ver quiénes realmente son los hijos de Dios, a quién denomina Dios como su hijo en la Biblia. Dice el versículo 12 del capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, si usted es salvo es porque Dios quiso salvarlo. Todo el mérito lo tiene nuestro Señor. Llegaron a nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Dice siempre el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 5, cuando el Señor le respondió a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, hermanos, en este caso, no es ese bautismo que nosotros realizamos como un acto de fe, ese bautismo cristiano, sino que el agua, en este versículo en particular, se refiere a la palabra de Dios y a ese efecto regenerativo que produce la palabra de Dios en el ser humano. Miremos ahora lo que dice Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Ven cómo la Biblia misma da testimonio de su vitalidad y del efecto que la Biblia produce en la persona que ha creído, que ha escuchado la palabra de Dios y la recibió. Entonces, podemos concluir que la palabra de Dios lleva al nuevo nacimiento. También la palabra de Dios purifica y santifica. Dice Ezequiel 36, versículo 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Miren qué linda esta promesa que le da el Señor al pueblo de Israel. Hermanos, la palabra tiene un efecto purificador en las personas y ahí lo podemos ver claro. También tiene un efecto santificador. Busquemos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Dice el Señor, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ya les estaba adelantando a sus discípulos que Él iba a ascender, que Él se iba a ir. Pero ¿a qué se iba a ir el Señor? A preparar lugar para todo ese pueblo que en ese momento estaba surgiendo en la historia de la humanidad, la iglesia de Cristo. La Biblia es clara en cuanto a la clasificación de las diferentes personas. Están los gentiles, está el pueblo de Israel y está la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, hemos sido beneficiados por el Señor al incluirnos, porque en su voluntad estuvo traernos hacia Él.
poner a alguien que nos hablara sobre su palabra y que el Espíritu Santo, hermanos, hiciera el trabajo de convicción en nuestros corazones para que creyéramos en el Señor Jesucristo. Toda la obra es de Dios y somos beneficiados de eso y por eso tenemos que estar sumamente agradecidos. Y no solo ahí se queda, sino que el mismo Señor también nos dejó al Espíritu Santo para que Él nos, nos ayude a que logremos tener comunión con Dios e ir creciendo en ese efecto de santificación. Los discípulos, dice siempre acá, estaban limpios por la palabra que Cristo había hablado y esto les permitía llevar fruto abundante para Dios el Padre. La santificación es un proceso que tiene que ver con el carácter del creyente y se relaciona con la palabra de Dios. En el versículo 17 de Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice acá. Cuando el Señor Jesucristo le estaba pidiendo al Señor esto, que santificara a su pueblo en la verdad que es la palabra de Dios. Efesios 5, 25 al 27 lo expresa en otro ámbito, el ámbito del matrimonio, cuando dice a los esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y miren, ¿a fin de qué? De santificarla, habiéndola purificado ¿en el lavamiento de qué? Del agua con la palabra. Ven el efecto de la palabra, purificando, santificando a la iglesia. También la palabra produce vida eterna. En la Biblia, el Dios eterno se revela al hombre y encontramos en forma explícita ese plan eterno que Dios tiene para con nosotros. El deseo de Dios es llevar a muchos hijos a disfrutar de su presencia. La Biblia, hermanos, nos manifiesta su tema central, que es el Señor Jesucristo. Y la razón, esa es la razón, mejor dicho, de que en ella se encuentre la vida eterna, porque es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Jesús indicó que Él es la vida. En Juan 14:6 leemos, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como Él es la vida, Él va a impartir vida a todos los que creen en Él. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hermanos, nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero una vez que escuchamos la palabra de Dios, que es vida, que vivifica, entonces nosotros pudimos también resucitar juntamente con el Señor y ahora ser acreedores de la vida eterna. Pero analicemos los tres tipos de terreno en los que la palabra de Dios pues no causó el efecto esperado, ¿verdad? El terreno junto al camino, el terreno en pedregales y el terreno entre espinos. Cuando nosotros escuchamos o leemos sobre estos tres tipos de personas, llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de personas que oyen el Evangelio no son salvas. El mayor número de personas que oyen cómo ser salvos posiblemente van a ir al infierno. Porque si hablamos estadísticamente, si hacemos números, entre esos cuatro terrenos de los que se habla acá en la parábola del sembrador, solo el 25% oyó la palabra y la recibió, el 75% no.
Oyeron la palabra sí, pero no la recibieron. Es triste, ¿verdad? Hay multitudes que se irán al infierno y un porcentaje reducido es el que será salvo. Y no es culpa de Dios, es culpa de la incredulidad del ser humano, es por causa del pecado del ser humano. Así que esos 4 tipos de tierra de los que hemos hablado o que hemos leído acá en la parábola del sembrador son las personas que escuchan el Evangelio. La semilla, ya dijimos, es la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El sembrador, bueno, también hablamos sobre eso, somos todos los que manifestamos la palabra de Dios a otra persona, le entregamos, le regamos la semilla de la palabra de Dios a otro. Y cada persona que viene a la iglesia y escucha el Evangelio y hace algo, y con ese algo que hace, da evidencia de cuál de estos tipos de terreno es. Unos pueden ser los del camino, otros los del pedregal y otros los que están entre espinos, pero otros los que recibimos la palabra y estamos dando frutos. Cada uno de ustedes el día de hoy, igual yo, tenemos la posibilidad de hacer un autoanálisis y determinar, bueno, en realidad, ¿en qué condición estoy yo? ¿Realmente he recibido la palabra del Señor? ¿Estoy dando frutos? Los de junto al camino, ¿quiénes son? Son esas personas que oyen el Evangelio y enseguida lo olvidan. Son un terreno muy duro, hermanos. Ustedes saben que los caminos son muy transitados y los carros, los pasos de las personas, las carretas, los animales, van solidificando el suelo, van compactando el suelo por causa del peso, ¿verdad? Entonces es difícil que una semilla pueda penetrar ahí. Estos son los que dice Marco 4:15, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró de sus corazones. O sea que estas personas son las que vienen, visitan la iglesia, 1, 2, 3 veces, oyen la palabra de Dios, el mensaje de salvación del Señor Jesucristo, pero vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Y quiénes son las aves del cielo? Representan a Satanás y sus demonios. Y dice más adelante en el capítulo, siempre en el versículo 15, enseguida viene Satanás, ahí está claro, y quita la palabra que se sembró de sus corazones. Nosotros les decimos en la iglesia, Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. Él es el sacrificio perfecto que se le presentó al Señor para que hubiera remisión y perdón de nuestros pecados. Pero viene el diablo y les dice, no tienes ningún pecado si vos sos buena persona. Así que la palabra inmediatamente es quitada del corazón y la mente de esa persona por el diablo que trabaja en su mente. Nosotros le decimos, el Señor resucitó de los muertos para darle vida eterna. Y viene el diablo y le dice, no creas eso, eso es un mito. Eso es un cuento de hadas, como que alguien va a resucitar. ¿Has visto a alguien resucitar? Han conocido gente así, ¿verdad? Que trabaja en base a la lógica, en base a una mente lastimosamente perdida, que las cosas espirituales le parecen locuras. Entonces la palabra rápidamente, Satanás se encarga de quitarla de su mente. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo sobre Satanás, sobre el diablo? En Juan 8:44, que es un mentiroso. Satanás es un mentiroso, engaña y muchas personas que están en nuestro entorno reciben influencia de tantos lugares ahora
que lo que se predica y lo que se promulga ahí es puro engaño, doctrina satánica, doctrina de demonios. Él le dice la mentira a esta persona que escuchó la palabra de Dios y evita entonces que esta persona crea en el evangelio, que sea salvo. Muchas veces nos esforzamos por traer personas acá a la iglesia a escuchar el evangelio los domingos, en cada uno de los cultos, eventos y actividades que se realizan, pero ellos nunca regresan. ¿Se han fijado en eso? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, está claro, Satanás vino, les enfermó la mente, los engañó, les mintió, los hace ver su propia justicia. Hermano, nadie es justo. No hay aún un justo en esta tierra. No hay alguien que sea perfecto. No hay alguien que no peque. No hay uno bueno. Bueno. Y nosotros, porque el Señor Jesucristo nos transfiere su justicia, con su justicia. No es que nosotros producimos justicia, no es que nosotros producimos bondad. El Señor Jesucristo es quien nos cubre con su justicia. Pero estas personas tienen suficientes méritos para ser considerados como justos, como buenos. Si yo soy buena persona, usted le habla a alguien del Señor Jesucristo y le dice, no, yo no necesito ser una persona. No le robo a nadie, yo soy una persona que trabaja, me salir adelante. No quiere decir que sea una buena persona. Simplemente está denotando que cumple con ciertos parámetros morales, pero la moralidad no va a salvar a nadie. Entonces, en la iglesia, hermanos, hacemos muchos esfuerzos. Acá, por ejemplo, hasta contratamos busitos para traer a hermanos a venir a los cultos y no vienen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos viendo qué puede estar pasando. Satanás viene, quita la palabra que se sembró en los corazones y por eso estas personas no regresan. Vamos a hablar ahora de los que son terreno en pedregales. Estas personas que oyen el evangelio y lo reciben con emoción, sensorialmente, podríamos llamar a estas personas que lo hacen sensorialmente. Sus sentidos les causan un furor, les causan un entusiasmo, pero que es un entusiasmo momentáneo. Inmediatamente cuando viene la tentación, tropiezan y están perdidos. Dice siempre el contexto de la parábola del sembrador en el capítulo 16 y 17. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, o sea, los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas en pedregales son lo contrario al primer grupo. Estos sí reciben el evangelio con emoción. Vienen a la iglesia, les encanta cantar acá con el coro clásico de Victoria, pero participan en algunas de las actividades y se proponen para servir. Dicen, esto es lindo, es genial, me encanta esta iglesia. Toman los bosquejos esos que repartimos de los sermones y los llevan a su casa y los leen. Pero cuando viene la tentación, ellos no están arraigados. Dice Colosenses 2:7 que hay que estar arraigados y sobreedificados en el Señor Jesucristo. Entonces estas personas son de corta duración. Cuando hay aflicción, cuando hay problemas, tropiezan. Cuando se les presenta algo en el mundo que los atrae más, que los emociona más, porque ya dijimos que son sensoriales, se van por la otra emoción, lo que les produjo más emoción.
Y los que son de terreno entre espinos, vamos con la tercera categoría. Ellos oyen el Evangelio, pero ¿qué sucede con ellos? Se ahogan en los afanes del mundo, en el engaño de las riquezas, en las codicias. Son esos que creen que la vida es una competencia en donde es necesario impresionar a los demás. ¿Conocen personas así? Muchas veces hemos actuado así. Y creemos que tenemos que impresionar a los demás, que estamos obligados a competir con el otro, que si el otro tiene algo, híjole, me quedé atrás, tengo que ver cómo hago, aunque me endeude. Hay personas que viven ese afán y eso no les permite enfocarse en recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque les preocupa más la cuenta que tienen que pagar porque se metieron en una gran deuda para sentirse al mismo nivel de otra persona. Les preocupa más eso que tener una comunión con Dios, que escuchar la palabra del Señor, que congregarse en una iglesia como esta. Esas son las personas, entonces, a las que se les denomina que están entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, dice siempre Marcos 4, el versículo 18 y 19. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño a la riqueza, las codicias y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Vamos a cerrar leyendo algo que dijo el doctor J. Vernon McGee respecto a estas tres categorías. Dijo respecto a los que están junto al camino, el diablo fue quien los engañó. La carne se hizo cargo de la gente en el pedregal y el mundo ahoga la palabra en esta clase de oyentes que son los de la tercera categoría, los que están ahogados entre espinos. O sea, los afanes de este siglo llegan y dice el doctor J. Vernon McGee, he encontrado que muchas personas han dejado que los afanes de este siglo saquen la palabra de Dios de sus vidas. Con esto, hermanos, hemos llegado al final del mensaje del día de hoy.